Bueno, amigos, justamente hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente importante, ¿no? Hoy en día, la mayoría de cosas que están pasando se están provocando por diferentes sectores en el mundo. Y esto es importante que lo entendamos. Es importante que veamos que esto se está provocando y que justamente a raíz de esto tenemos que estar supremamente pendientes de esto, ¿no? La charla que vamos a dar a continuación es importante que tomes nota, que si tienes dónde anotarlo hagas. Es bastante información. Voy a hacerlo más, voy a usar términos supremamente simples, ¿verdad? Para intentar ilustrarlos a cada uno de ustedes en lo que justamente voy a estar explicando en los siguientes minutos. Y lo más importante es que ustedes estén tomando nota y que puedan después de esto repasarlo e incluso poder ampliar y ahondar un poco más de esta información también por sus propios medios, ¿no? Y es, ¿qué está pasando en la economía finalmente, en la economía actual y por qué están pasando las cosas que están pasando, hacia dónde vamos? Hoy vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con el BRICS. Vamos a hablar un poco de todo lo que es la Agenda 2030, vamos a hablar también del nuevo orden mundial, también a nivel económico. Y para eso, lo primero que tenemos que arrancar entendiendo, Adrián ahorita lo decía, ¿no? Durante mucho tiempo estuve como empleado también en el sector financiero de mi país. Durante muchos años estuve en la banca de mi país y me di cuenta que justamente basado en los análisis que hacía la banca, pues podía a veces, digamos que anticiparse a las diferentes situaciones económicas que se producían, ¿no? Y a raíz de eso podían tomar buenas decisiones, ¿no? Ahora, es importante entender algo también, ¿no? Y es que hoy en día, ¿no? Hay mucha especulación. Yo voy a hablar de algunos conceptos. Esto no quiere decir que sea una verdad absoluta, ¿no? Es importante, vuelvo y repito, que cada uno lo tome de la mejor manera y obviamente son cosas que hemos venido estudiando ya durante cierto tiempo, ¿no? Durante cierto tiempo. Hay cosas que muy seguramente van a tomar más trascendencia en el camino, como puede que hayan cosas que no se desarrollen en el camino, como hayan cosas que de pronto se transformen, ¿verdad? Se transformen. Y eso es bien importante entenderlo para que todos lo podamos entender de la mejor manera. Así que a raíz de esto es bien importante que todos justamente estemos entonces sintonizados con lo que vamos a hablar, con lo que vamos a decir y por supuesto que estemos en la jugada de esto, ¿no? Ok, vamos a arrancar justamente con esto y lo primero es cómo funciona la economía a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿por qué se dan las diferentes, digamos que operaciones económicas financieras? ¿Por qué se da la inflación? ¿Por qué se suben los precios? ¿Qué es lo que ocurre después o qué se desata en el camino a raíz de esto? ¿No? Es importante para eso entender que todo empieza con algo muy simple, ¿verdad? En términos económicos que tiene que ver justamente con las transacciones. Siempre el dinero que alguien gasta, siempre el dinero que alguien gasta, alguien más lo gana. Y es el primer concepto que quiero que entendamos en esta noche. Siempre el dinero que alguien gasta, alguien más lo está ganando en alguna parte, ¿no? Cuando tú vas y compras algo en el supermercado, ok, estás gastando, son tus gastos de consumo diario, sí, pero alguien más lo está ganando en la canasta familiar, ¿no? Y así funciona todo en la economía, ¿no? Ahora, algo importante que vamos a hablar hoy también es todo lo que, la importancia del crédito hoy en día en la economía actual. Y aparte de eso, amigos, importantísimo también ver a raíz de los grandes acuerdos que se están dando hoy en día entre las potencias, qué podríamos esperar nosotros dentro de la economía en la que estamos, sobre todo en los países de América Latina, ¿no? Entonces, basado en esto, es importante entenderlo. Como ustedes, pues ya lo vieron, amigos, nosotros no somos eh, es decir, personas que especulamos sobre este tipo de cosas, ¿no? Somos personas que pues venimos teniendo ciertos resultados también sobre esto, venimos analizándolo. Obviamente es muy respetable también la posición que pueda tener cada persona. No pretendo imponer ningún tipo de concepto, vuelvo y les digo, es importante que lo tengamos claro, pero también que con respecto a eso, pues podamos también tomar algunas decisiones, ¿no? Que muy seguramente nos van a servir, ¿vale? Entonces, los que ya saben, justamente esta información viene no solamente de la preparación económica y financiera que nosotros tenemos durante poco más de 14 años, ¿no? Sino aparte de eso, sobre los resultados que nos avalan
que obviamente más que la teoría es lo que te permite estar, digamos que al frente de un público como ustedes y de diferentes públicos en diferentes países que hemos tenido la oportunidad justamente de estar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos ver algo, amigos, y es que vamos a arrancar con los conceptos básicos. Voy a intentar colocarles también algo muy, digamos que pintoresco para que sea un poco más fácil de digerir. Y al final vamos a estar hablando también sobre las opciones que podemos tener hoy en día dentro de los mercados y por qué sería interesante ponerle cuidado a eso, ¿no? Porque la gente realmente se puede, digamos que en el camino apalancar de este tipo de negocios. Entonces, pónganle muchísimo cuidado a todo lo que vamos a estar, a todo lo que vamos a estar hablando. Ok, entonces, lo primero que vamos a arrancar hablando justamente es algo que se llama la Agenda 2030, ¿no? Sobre esto se ha especulado mucho. De hecho, yo tengo mis propias como mis propias conclusiones sobre esto, pero vamos a redondearlo. No vamos a hablar por encima. Y es que la Agenda 2030, amigos, es algo que finalmente algunas potencias y sobre todo algunas personas muy ricas del mundo plantearon ya desde hace algunos años atrás debido a las circunstancias que se venía presentando en el planeta. Hoy en día, no solamente la Agenda 2030, por eso arranco con esto, pero ahorita voy a ahondar ya sobre otros conceptos un poco más profundos que sí están ejecutando el plan que tenía la Agenda 2030. Entonces, es importante entender que diferentes países se reunieron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ponerle cuidado a este tipo de situaciones. Y plantearon un poco más de 17 objetivos, donde uno de ellos, por supuesto, era ponerle fin a la pobreza, era poder que las personas no tuvieran hambre, que tuvieran un mismo sistema de salud y bienestar, que tuvieran una educación de calidad, igualdad de género, condiciones, etcétera, ¿no? Que tuvieran reducción de las desigualdades, ¿verdad? Que la industria y la innovación y la infraestructura fuera de manera equitativa para todos, ¿verdad? Y todo cada una de estas cosas, ¿no? El agua limpia y el saneamiento, paz y justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ve súper bonito. Esto, y digamos que sería el mapa ideal que cualquier país o cualquier gobierno quisiera tener. Creo que nadie se opondría a esto, ¿no? Porque realmente es como que lo ideal. Pero la realidad es que esto está planteado detrás de algunas cosas un poco más, que tienen un poco más o que quieren más bien monopolizar justamente la economía, ¿no? Entonces, si logran hacer esto, es a cambio de, si logran colocar, ustedes van a escuchar términos como el hecho de que pueda haber un solo régimen o una misma moneda, justamente, que lo vamos a hablar ahora a continuación. Y eso por lo menos en el punto, digamos que vamos a hablar del punto 8, ¿no? Que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Aquí hoy en día en América Latina todos sabemos que tanto los profesionales, ¿no? Están ganando por debajo del 20-30% de lo que normalmente deberían estar ganando, justamente sobrevalorados, exceso de trabajo, ¿no? Reemplazo del trabajo de la mano de obra tradicional por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, tecnología, etcétera, etcétera, IA. Y aparte de eso, los nuevos sistemas que están reemplazando todo lo que son los trabajos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos puntos se abordaron y se colocaron, incluso se abordaron ante personas de mucho poder y también entre organismos como la ONU, etcétera, para mirar de qué manera se podían justamente abordar, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo esto, amigos? Que detrás de esto, que se empieza a tocar justamente desde el año, un poco más atrás del año 2015, se empiezan a ver algunas cosas que sí se podían chulear y otras que no, ¿verdad? Y también empieza a ver algo que es como una especie de manipulación, ¿no? Y ese tema mediático que finalmente nosotros podemos entender dentro de la economía, que siempre hay personas, estructuras políticas que quieren tomarse justamente el control o de ciertos sectores o de ciertos sectores económicos o también en temas políticos o en temas que tienen que ver con gobiernos, ¿no? Instituciones. Entonces, a raíz de esto que estamos viendo, justamente ellos se reúnen y dicen, ok, vamos a mirar de qué manera, ¿verdad? Podemos organizar esto. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Bueno, voy a organizar aquí algo que les voy a poner el primer video. El primer video aquí, para que no nos distraigan, amigos, porque hay personas acá impacientes en el chat, ¿no?
Y vamos a ir justamente, aquí está, ahora sí. Les voy a compartir este video que me parece interesante que lo chequen. Vamos a ver, ustedes me confirman si se está viendo. Acá está. Pongan la atención. Una profunda obligación de compartir mi plantilla económica, sencilla pero práctica. Aunque no es convencional, me ayudó a predecir y eludir la crisis financiera mundial. Y me sirve bien ya hace más de 30 años. Comencemos. Aunque la economía puede parecer compleja, funciona en forma simple y mecánica. Consta de unas pocas piezas simples y muchas transacciones simples que se repiten una y otra vez innumerables veces. Estas transacciones son impulsadas más que nada por la naturaleza humana y crean tres fuerzas principales que mueven la economía. 1. Incremento de la productividad. 2. El ciclo de deudas a corto plazo. 3. El ciclo de deudas a largo plazo. Veremos estas tres fuerzas y cómo al superponerlas una a la otra, creamos una buena plantilla para seguir los movimientos económicos y comprender qué está ocurriendo. Comencemos por la parte más simple de la economía. Transacciones. Una economía es simplemente la suma de las transacciones que la componen. Y una transacción es algo muy sencillo. Todo el tiempo hacemos transacciones. Cada vez que compramos algo, creamos una transacción. Cada transacción consiste en un comprador que canjea dinero o crédito a un vendedor por mercancías, servicios o activos financieros. El crédito se gasta como el dinero. De modo que sumando el dinero gastado al crédito gastado, sabemos el gasto total. El gasto total impulsa la economía. Si dividimos la suma gastada por la cantidad vendida, obtenemos el precio. Y eso es todo. Esto es una transacción. Es el pilar de la máquina de la economía. Los ciclos y fuerzas de una economía son impulsados por transacciones. Así que si entendemos las transacciones, entendemos toda la economía. Un mercado consta de todos los compradores y todos los vendedores que realizan transacciones con lo mismo. Por ejemplo, hay un mercado del trigo, un mercado de coches, un mercado de valores y mercados para millones de cosas. Una economía consta de todas las transacciones en todos sus mercados. Si sumamos el total de gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos saber para entender la economía. Es así de simple. Las personas, empresas, bancos y gobiernos, todos participan en transacciones como describí anteriormente. Canjean dinero y crédito por mercancías, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno, compuesto por dos partes importantes. Un gobierno central que recauda impuestos y gasta dinero, y un banco central, que es diferente de otros compradores y vendedores porque controla la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Lo hace influyendo en las tasas de interés e imprimiendo dinero nuevo. Por estas razones, como veremos, el Banco Central es un actor. Bueno, justamente, entonces acá estábamos viendo algo de lo que nosotros, o con lo que quiero arrancar justamente en conceptos básicos, ¿no? Para que lo vayamos entendiendo y lo quise colocar en este video que me parece supremamente explicativo, supremamente definido en lo que está explicando también en términos de lo que es una transacción y cómo se mueve finalmente la economía, ¿no? Entonces, es importante entender que siempre, amigos, recuerden que ustedes tienen un gasto, para alguien más es un ingreso, ¿verdad? Pero también dentro de la economía es muy importante, cada vez que hay movimiento de dinero, es donde empieza a haber o crecimiento de tasas de interés o caída de tasas de interés. Y eso a su vez se repercute en todo lo que tiene que ver con aumento de la economía o de crecimiento de la economía. Ahorita lo vamos a ver un poco más detallado y vamos a continuar justamente con estas diapositivas. ¿Por qué les coloqué ese video también, amigos? Porque tenemos que entender esto que les estoy compartiendo
aquí en las láminas y justamente íbamos acá, ¿no? En la parte de la agenda, ahí estábamos. Y ahora, basado en lo que estábamos hablando en el video, fíjense esta gráfica, ¿no? Bien, bien, bien importante. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber un equilibrio? Hay, digamos que poder adquisitivo dentro de la economía. Al mismo tiempo, hay igualdad de condiciones, ¿verdad? Hay equilibrio dentro de la economía. La gente tiene capacidad de compra. Al mismo tiempo, el planeta está, digamos que, en infraestructura económica está bien, ¿verdad? Los bancos están prestando, les están pagando al mismo tiempo la maquinaria, la mano de obra, ¿verdad? Los diferentes sectores, llámese el automotriz, el agropecuario, el financiero, etcétera, todos están justamente funcionando de la mejor manera. Todo esto es provocado, amigos, justamente por una de dos cosas. O la economía está bien, pero es porque hay, digamos que, movimiento de dinero dentro del mismo mercado, ¿verdad? Este movimiento de dinero, hay dos conceptos dentro de ese movimiento de dinero, ¿no? Para hacerlo como una introducción. El número uno tiene muchísimo que ver con todo lo que es la energía del dinero, ¿verdad? Que tú la produces ya sea con tu trabajo o ya sea haciendo los diferentes negocios, y esa misma energía de dinero es la que se te devuelve a ti justamente como un resultado material o con algún resultado monetario, ¿no? Entonces, basado en esto, ahí es donde empieza la economía a funcionar de manera correcta. Digamos que es como lo que nosotros decimos, estamos en tiempos de bonanza, ¿no? Porque todo está funcionando sin ningún inconveniente, la balanza comercial de los países está súper bien, no tenemos inconveniente de nada. Entonces, la Agenda 2030, amigos, finalmente lo que prevé o lo que plantea es esto, ¿no? Como que finalmente que haya una equidad, que todo el mundo esté feliz, que hayan buenos préstamos para el agro, que haya préstamos para que la gente compre sus casas. Y ahí quiero entrar un poco en esto, ¿no? ¿Por qué la gente justamente pide préstamos? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Y es que la gente pide préstamos, amigos, porque la gente del común normalmente no le alcanzan los recursos, ¿verdad? Para poder comprar ya sea su carro, ya sea su vivienda, o ya sea para mejorar su finca o lo que sea. Y justamente están pidiendo esos préstamos. Pero ¿qué pasa si las tasas de interés están altas? Pues piden menos préstamos. ¿Vale? ¿Y quién regula el tema de las tasas de interés? Justamente los gobiernos y los bancos centrales. Entonces, entre más suban las tasas de interés, la gente menos pide préstamos, y entre menos pide préstamos hay menos dinero circulante, y entre menos dinero circulante la economía se ralentiza, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? La economía se vuelve estática, empieza a aquietarse. ¿Le suena algo conocido a lo que ha venido pasando después de la pandemia justamente y en lo que estamos hoy en día? Puede que te suene algo conocido, ¿no? Y ahí por eso quiero que estén muy pendientes, porque vamos a lograr identificar en qué periodo económico podemos estar, ¿no? Podemos estar en un periodo de bonanza o en un periodo justamente de caída, o ya vamos a hablar de esos ciclos económicos, ¿no? Entonces, los ciclos económicos, amigos, que esto es algo que uno ve normalmente en economía, es bien, bien interesante analizarlos. Los voy a explicar lo más sencillo que se pueda. Y es que la bonanza no dura para siempre, pero tampoco la recesión dura para siempre. Y estos son ciclos económicos que siempre han existido a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, hay un momento de auge, ¿verdad? De gran auge, hasta que viene el estancamiento económico. Y en el estancamiento sencillamente ya no pueden subir más los precios. Si ya subieron el precio de las viviendas o de los autos a cierto punto, ya no pueden seguir subiendo más. Después de eso, sí o sí, viene un declive. No todo puede durar subiendo eternamente, ¿no? Todo, ahí sí como el dicho, todo lo que sube finalmente tiene que bajar. Entonces, cuando empieza la recesión y empieza esa corrección de los precios, amigos, que es lo que estamos viendo hoy en día, por lo menos en el caso de el sector automotriz, después de la pandemia, que los vehículos estuvieron tanto, por lo menos en algunos países de América Latina, hoy en día lo que estamos viendo es una corrección del precio abismal, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que se ha venido después del estancamiento del precio y después del auge del precio, se ha venido una recesión. ¿Qué va a pasar de eso? Va a tener que tocar un piso, que es la parte de abajo. Y cuando toque ese piso, muy seguramente vuelve a recuperarse y vuelve y comienza el auge. La pregunta de oro siempre para que se dura. ¿Cuánto nos vas a hablar de 2 a 3 ha sido para
todo por ciclo, ¿no? Y ya cuando tú ves esto, entonces puedes empezar a hacer algunos análisis y decir, ok, ¿en qué ciclo de pronto se puede encontrar la economía de mi país? ¿No? Hay personas conectadas desde diferentes lugares. Entonces, podrías estar en la zona de estancamiento o tal vez en la zona donde todos los precios están subiendo de manera, digamos, sin medida, ¿no? O todos los precios, por el contrario, están bajando, la gente está perdiendo poder adquisitivo, o las personas no tienen flujo de dinero, ya sea porque los bancos no están prestando o porque el dinero circulante está quieto. Entonces, ¿eso qué hace? Que vuelve lenta la economía, ¿verdad? Y los gobiernos y los bancos ahí es donde tienen que empezar a bajar los famosos tipos de interés, las tasas de interés para hacer que la economía nuevamente vuelva a coger el ritmo que traía y volvamos a crecer, ¿verdad? Así que muy importante entender, cuando los ciclos económicos están en auge, ¿verdad? Pasan cosas como estas, ¿no? Las personas empiezan a tener capital y liquidez para invertir en cosas como estas. Ya lo hemos visto en años anteriores cuando salieron las acciones de Meta, de Facebook, de Google o de Apple, como en este dibujo, ¿verdad? Las personas levantaban la mano y decían, ok, yo quiero tantas acciones, ¿no? Quiero tantos millones o tantos cientos de miles de dólares en acciones justamente de alguna de estas compañías. O no, ¿sabes qué? Después salió la de Tesla, aunque se demoró un poquitico más en dar resultados, pero finalmente, yo quiero comprar sobre esta tecnología, acciones de esta tecnología. Y también aparecieron tecnologías emergentes, ¿verdad? Financieras, resguardos de capital, justamente como el Bitcoin, ¿no? Que es un resguardo de capital que al comienzo fue muy debatido en muchas partes del mundo, que pensaban que eso no iba a funcionar, X, Y o Z, pero finalmente la misma comunidad que lo ha adoptado, pues ha hecho que su valor crezca, ¿no? De hecho, hoy en día lo estamos viendo en unas cifras supremamente altas, está por el cielo y ahora más tarde vamos a seguir hablando de él. Así que esto que hace, amigos, que cuando hay capacidad y cuando hay liquidez, las ofertas están al mandato de la gente y la gente tiene cómo comprar, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar que estamos en una zona ya sea de estancamiento o estamos en una zona de auge, que normalmente es la zona de auge, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando está ocurriendo esto, ¿no? Es importante entender, los bancos centrales, como los bancos principales de nuestros países, en socia o con el aval del gobierno, empiezan a imprimir dinero, ¿no? Y cuando ellos imprimen dinero, se lo prestan a los bancos de segundo, a los bancos comerciales, y ahí es donde entran los bancos que nos prestan a nosotros o que le prestan a las personas, a las familias, a las empresas, a los microempresarios, a las pymes, etcétera, y empieza a prestarle justamente la cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que la economía empiece a circular. Entonces las personas pueden irse de viaje, pueden comprar un carro, entonces si compran los vehículos, entonces el sector automotriz se empieza a mover, ¿verdad? Si compran casas, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sector inmobiliario se empieza a mover también. Y eso es lo que necesita finalmente los gobiernos y lo que se necesita en la economía mundial para que todo esté funcionando de la manera correcta, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto. Si hay escasez de dinero, ¿verdad? Y se está quedando solamente en un sector o en dos sectores, lo que va a ocurrir es que al no haber esa liquidez, va a haber crisis. ¿Y quién tiene que intervenir? ¿Banco central o gobierno? ¿Vale? Y si hay impresión de dinero, ¿verdad? También hay crisis, porque ¿qué va a pasar? Todo el mundo tiene capacidad, todo el mundo tiene compra y se empieza a crear algo que se llena de impresión de billetes falsos, por decirlo así, porque sin respaldo de nada del aire, se empieza a llenar el mercado de esos billetes y lo que ocurre es que disparan en el tiempo el valor de las cosas, que a eso lo denominamos inflación, ¿no? Entonces, hasta ahí la introducción creo que está súper clara y por eso es que empiezan a subir el valor de las cosas o también, por el contrario, empieza a decaer también cuando empieza justamente a hacerse el efecto contrario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto es importante entender, en las diferentes etapas que hemos pasado, las personas más ricas del mundo, amigos, desde el año 2007, esta gráfica desde el 2007 hasta el 2020, quiero que miren las personas más millonarias del mundo, en qué sectores o en qué partes del mundo están ubicadas, ¿no? Entonces, normalmente lo rojo es la parte de África, digamos que la parte de Latinoamérica que nos interesa mucho es como la parte violeta, tal vez. Europa es el azul
Asia y Pacífico es todo lo que tiene que ver con la parte amarilla, ¿no? Y Norteamérica todo lo que tiene que ver con la parte azul. Entonces, des en cuenta, desde el año 2007, ¿en dónde estaba la gente más rica del mundo? Definitivamente en Asia, en Norteamérica y por supuesto en Europa. O sea, fíjate, esos tres continentes es donde ha estado yéndose el dinero mundial de todo, de todas las industrias, llámese de la industria automotriz, de la industria del petróleo, de la industria de los aceites, de la industria de la construcción, ¿verdad? Manufacturera, lo que tú quieras, ¿no? Se ha ido y se ha estado yendo hacia esos tres continentes. Ok, ¿qué pasó? Miremoslo en el año 2014, ¿no? En el año 2014, fíjate que ya la participación de Europa es un poco más grande, de Asia también. Norteamérica sigue definitivamente teniendo el control, pero ya empiezan a emerger unas nuevas economías, ¿no? Que no estaban como tan, ni se veían antes. En el 2007 ni se veía y ya empieza a aparecer por ahí África. Fíjense eso. También empieza a aparecer un poco el oeste también, todo lo que tiene que ver los Emiratos Árabes Unidos y demás, ¿no? Empieza a aparecer por ahí. Y también ya Latinoamérica tiene un poco de participación. Y ya en el 2020, amigos, démonos cuenta entonces que Norteamérica sigue estando en su hegemonía, igual ahora con Asia, que creo que tiene mayor parte de riqueza en este momento, ¿no? Mayor parte de riqueza está en el continente asiático que incluso en el mismo Norteamérica. Si te vas a la gráfica del 2007, el poder adquisitivo, amigos, estaba definitivamente en Norteamérica y Asia estaba hasta ahora empezando a repuntar. Así que era más Norteamérica y Europa. Pero en el 2020, si te estás dando cuenta, ya Asia está tomando un papel supremamente importante y Norteamérica ha empezado a reducir su poder adquisitivo, ¿no? Ha empezado a reducirlo. Y lo mismo, todo lo que tiene que ver Europa. Así que viene un espacio cada vez más grande para la franja de color amarillo, que viene siendo la franja de Asia. Y eso ahí ya te debe estar mostrando algún indicador, ¿no? Así que, ok, ahora, ¿qué es importante también ver en medio de este estudio? Fíjate esto tan importante. Y es que de esta gráfica que te acabo de mostrar, el poder adquisitivo de la mayoría de personas que son millonarios, escúchame esto, que es gente que tiene poder adquisitivo muy por encima del promedio, es bien interesante ver la gráfica, cómo ha aumentado a favor de las mujeres. Las mujeres desde el año 2007, fíjate, hasta el año 2020, la curva de crecimiento de que ahora hay más mujeres millonarias que lo que había en el año 2007, pues ha aumentado de manera significativa. Y se puede decir que hoy en día prácticamente hay casi que la mitad de tanto de hombres con capacidad adquisitiva que sean millonarios a nivel mundial como de mujeres también, ¿no? Según esta gráfica hasta el año 2020. Así que ha venido repuntando y el papel de la mujer, pues que antes era obviamente el papel de la ama de casa, el papel de la mujer que estaba era con sus hijos, que estaba en la casa, pues ahora la mujer tiene un papel supremamente importante en el mundo de los negocios, se ha podido desarrollar como una empresaria, como una mujer de negocios y fíjate cómo ha llegado a tocar unos picos pues muy interesantes que se seguirán evaluando, ¿no? Pero finalmente ha llegado prácticamente al par que con nosotros los hombres, ¿no? O sea, es realmente un gran avance y eso es muy bueno porque finalmente no habla del equilibrio también que está empezando a tener la economía en términos de paridad de género, ¿no? Ok, ahora antes de mostrarles esta tabla, bien importante que me cuenten cómo vamos hasta ahí, si vamos entendiendo un poco el panorama, si se va entendiendo bien o estamos perdidos. A ver, yo pongo esto por acá. Eh, Ahí está. Cuéntenme cómo vamos, ¿no? Entonces, basado en esto, y ya les coloco la siguiente parte del video, que creo que nos va a ilustrar un poco lo que estamos hablando. Tiene muchísimo que ver con, Oscar, ¿por qué está aumentando el valor de las cosas? ¿Por qué sentimos que como que el dinero no nos alcanza, ¿no? Al mismo tiempo, porque estamos sintiendo que, no sé, para antes, hace 10 años, tal vez 20 años atrás, las personas colocar un negocio tradicional era un grandioso negocio y hoy en día ya no lo es, ¿no? O de pronto antes mucha gente decía el mejor negocio del mundo ha sido invertir en finca raíz, en tierra. Hoy en día
ya no lo es, claramente, ¿no? Ya no lo es. Porque también pasan cosas como aquí me colocan en el chat exactamente, como el alza de la gasolina, ¿no? Y con el alza desmedida en los precios. Y es que ya vamos a estar entrando en la siguiente parte del tema. Entonces, ¿por qué les quise tocar el tema de la Agenda 2030, amigos? Porque es un plan que tenían organizado y decían, ¿sabes qué? Queremos ver la manera de poder hacer un mundo más equitativo bajo un precio, ¿no? Las élites mundiales. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que este mundo, económicamente hablando, se maneja bajo unas élites que intentan tener monopolios. Y ahorita que voy a hablar del bridge, es bien interesante entender cómo cada uno está mirando cómo hacer sus mejores alianzas y cómo hacer justamente de que eso sea beneficioso para los que se unan a ese grupo, ¿verdad? Y si no, pues no va a ser beneficioso para esas personas, sino para las otras personas. Así que ahí vamos con la siguiente parte del video. Quiero que le presten muchísima atención. En el flujo del crédito. Ahora pongamos atención en el crédito. El crédito es la parte más importante de la economía y probablemente la menos comprendida. Es la parte más importante porque es la mayor y la más volátil. Así como compradores y vendedores van al mercado a hacer transacciones, también los prestadores y los prestatarios. Los prestadores suelen querer convertir su dinero en más dinero. Y los prestatarios suelen querer comprar algo que no pueden pagar, como una casa o un coche, o quieren invertir en algo como iniciar una empresa. El crédito puede ayudar tanto a prestadores como a prestatarios a obtener lo que desean. Los prestatarios prometen devolver la suma prestada llamada el capital, más una suma adicional llamada interés. Cuando las tasas de interés son altas, se toman menos préstamos porque son caros. Cuando las tasas de interés son bajas, se toman más préstamos porque son más baratos. Cuando los prestatarios prometen devolver el préstamo y los prestadores les creen, se crea el crédito. Dos personas cualesquiera pueden acordar el crear crédito de la nada. Esto parece bastante sencillo, pero el crédito es escurridizo porque tiene nombres diferentes. Una vez generado el crédito, se convierte de inmediato en deuda. La deuda es un activo para el prestador y un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelva el préstamo con intereses, activo y pasivo desaparecerán y la transacción queda saldada. Entonces, ¿por qué es el crédito tan importante? Porque cuando un prestatario obtiene crédito, puede aumentar sus gastos. Y hay que recordar, el gasto impulsa la economía. Eso es porque el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Pensemos que cada dólar que gastamos, alguien lo gana. Y cada dólar que ganamos fue gastado por alguien. Así que cuando gastamos más, alguien gana más. Cuando los ingresos de alguien aumentan, los prestadores están más dispuestos a prestarle dinero porque ahora es más digno de crédito. Un prestatario digno de crédito tiene dos cosas: la capacidad de devolver el préstamo y un aval. Tener ingresos altos comparados con la deuda le permite devolver dinero. En caso de no poder hacerlo, tiene activos valiosos como aval que pueden venderse. Esto hace que los prestadores se sientan cómodos al prestarle dinero. Así, mayores ingresos permiten tomar más préstamos, que a su vez permiten mayores gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, esto lleva más préstamos y así sucesivamente. Esta conducta se realimenta y conduce al crecimiento económico. Y por eso tenemos ciclos. En una transacción hay que dar algo para obtener algo. Y cuánto obtenemos depende de cuánto producimos. Con el tiempo aprendemos y esos conocimientos acumulados elevan los niveles de vida. A esto lo llamamos crecimiento de la productividad. Quienes son creativos y trabajan duro aumentan su productividad y sus niveles de vida con mayor rapidez que aquellos complacientes y perezosos. Aunque no necesariamente a corto plazo. La productividad cuenta más a largo plazo. El crédito a corto plazo. Esto es porque el crecimiento de la productividad no fluctúa mucho, así que no es un propulsor importante de los vaivenes económicos. La deuda sí lo es,
porque al adquirirla nos permite consumir más de lo que producimos y nos obliga a consumir menos de lo que producimos cuando la reintegramos. Ok, entonces ya nos estamos dando cuenta justamente lo importante que viene siendo el crédito o el que finalmente haya financiación de recursos en los diferentes sectores, ¿no? Lo que quiere decir que si normalmente las personas solamente viviéramos con lo que producimos o con el resultado que tenemos, finalmente no habría movimiento fuerte en la economía. Por eso es tan importante para los gobiernos, para la banca central, para los bancos de segundo piso, etcétera, poder colocar dinero porque eso hace que la economía se mueva, ya sea en cualquier tipo de sector, el sector automotriz, el de la construcción, ¿verdad? El agro, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender desde ahí que más que si las deudas son buenas o malas, sí son un sistema de apalancamiento. ¿Y qué significa eso? De poder hacer 10 veces más, 20 veces más rápido las cosas de como si normalmente tú solo las estuvieras haciendo con tu capacidad productiva individual. Entonces, es como si tuvieras varias personas ayudándote, en este caso te estás apalancando justamente de una gran institución que te está apalancando. Y cuando te apalancas puedes lograr cosas más rápidas. ¿Me hago entender? Fíjate, ejemplo sencillo, ¿qué pasaría si tuvieras que ahorrar tú los, no sé, los $30,000 que puede costar la casa de tus sueños, ¿no? O los $50,000 que puede costar. Imagínate que puedas ahorrarlos tú todos los días de a $1 o cada mes de a $50 o $100 que puedas ahorrar. ¿Cuándo rayos terminas para poder tener tu propia casa? Pero ¿qué pasa si te apalancas en el banco? ¿No? Ah, claro que duras pagando la casa 10 o 15 años o qué sé yo, ¿no? O puedes abonarle a capital si eres muchísimo más inteligente financieramente, te apalancas del dinero, haces negocios, capitalizas, le pagas al banco, pero usaste finalmente el dinero de ellos, ¿no? Entonces fíjate que ahí es donde realmente hay un gran, gran beneficio para todos los que nos apalancamos. Y así funciona toda la economía. A tal punto que quiero que entiendas esto. Hasta los gobiernos se apalancan de créditos. Escúchame y te repito esto. Los gobiernos se apalancan de créditos a tal economía de Estados Unidos, ¿no? Porque ha sido la manera en la que han intentado mitigar la mayor, viene una crisis y como nos estaba hablando el video, una de dos, o hay mayor producción o hay mayor impresión de billetes, pero la economía no se puede quedar quieta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos y los bancos centrales para poder equilibrar la economía? Cuando la gente no tiene recursos, imprimir más dinero para que haya más liquidez en el mercado y a raíz de esa liquidez, nuevamente la economía se estabilice. Bueno, aquí voy a tocar un punto bien importante. Eso es lo que ha venido pasando en la economía en los últimos años y es como las grandes potencias, sobre todo la americana, y bueno, todas en general, pero para nosotros sobre todo la americana, ha venido estabilizando la parte económica. Entonces, fíjate, nosotros no hemos sentido una gran crisis, no hemos sentido que la gente pierde las casas por la nada, ¿no? O que la gente, o sea, sí, sí se ha sentido la crisis económica, pero no se ha sentido como normalmente se debería sentir, y es porque justamente los bancos y los gobiernos han tomado la decisión de imprimir muchísimo dinero. ¿A costo de qué? De quebrar sus propias economías locales, como que como gobiernos. Lo que quiere decir que en este momento, amigos, el Estado como tal, estadounidense, lo mismo la Reserva Federal, lo mismo los bancos centrales europeos, etcétera, amigos, están quebrados. Literalmente están debiendo esta vida y la otra, ¿no? Y tienen que de alguna u otra manera mirar cómo logran el equilibrio en la economía en los siguientes años. O la otra es, si colapsa la economía antes, pues que haya algo como si fuera una especie de reset, ¿no? Piensa en esto. Y aquí viene una bomba que les voy a tirar con la siguiente gráfica. Esta gráfica, amigos, no se sabe quién la compartió, pero es una gráfica supremamente aceptada en la economía. Quiero que la analicen y quiero regalárselas a ustedes por haberse conectado en esta noche, porque es algo que a mí me ha dado mucha claridad y creo que también les va a dar claridad a ustedes, ¿no? Entonces, ha sido muy acertada, a veces como una tabla mística económica, ¿no? Pero nos permite justamente ver cosas que han venido pasando en la economía porque funciona a través de ciclos. Entonces, justamente los que conocen muy bien del tema de los ciclos económicos, pues van a poder
mostrarnos la información de pronto no tan acertada, pero sí cercana de lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Entonces, ok, quiero que le presten muchísimo cuidado a esta tabla, que quiero regalárselas en esta hora, ¿ok? Entonces, estos son los periodos del dinero a nivel mundial y esta tabla, amigos, nos está hablando, tiene tres líneas importantes. Quiero que le pongamos muchísimo cuidado, ¿vale? Entonces, la primera línea, que es la parte A, la parte de arriba, ¿verdad? Tiene algunos años en el pico, ¿vale? Dice 1927, 1945, hasta ahorita 2019, 2035, 2050. Son los años de mayor pánico, ¿verdad? En el mundo. Es decir, es donde ocurren los principales quiebres económicos, llámese reseteo, llámese situaciones, llámese pandemias, etcétera. Voy a poner algún ejemplo. En 1927, de hecho, en 1929 fue la famosa Gran Depresión en Norteamérica, ¿no? Una de las mayores crisis que han habido, amigos, en todos los tiempos, y ustedes lo pueden ver. Así que ahí dice 1927, si tenemos que mirarlo como entre ese periodo de tiempo, ¿no? Puede ser 1927 o de 1925 a 1930, un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué pasa dentro de ese periodo? Muy acertado, supremamente cerca. Lo que hablaba es que el que plasmó esto, finalmente desde 1875, ya sabía que hacia esa época iba a ocurrir algo económicamente. ¿Por qué? Porque los ciclos, como los vimos al inicio, o estás en auge o estás en depresión o estás en desaceleración de la economía y cuando ya eso es cíclico, ahora es en qué parte de esos ciclos estamos nosotros en este momento. Entonces, ellos los pueden plasmar y dicen que más o menos puede pasar eso en 1945 igual, de hecho, ahí ya había pasado todo el tema de la guerra mundial. Después de eso, amigos, vengámonos para unos años más recientes. Mira esto, ¿qué pasó en el año 2019? Fíjate esto, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2019 al 2020? ¿No? Sí, señores, nada más y nada menos que la pandemia, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Fíjate que está en la parte A justamente de los periodos económicos a nivel mundial, ¿no? Ahora, de ahí normalmente este ciclo económico vuelve y baja. Entonces, fíjate que el 2019 dice que baja y está la parte B. ¿Y la parte B qué es? Quiero que me presten mucha atención. Son los mejores años, grandes precios y es el tiempo donde mejor se vende cualquier activo. Llámese inversiones, llámese acciones, llámese departamentos, llámese finca raíz, lo que sea. Entonces son los años en que en los ciclos económicos es el mejor momento de venta. Si aguantaste, ese es el mejor momento de venta. Y está la parte de abajo, que es el ciclo C de los periodos económicos, y es donde normalmente tú vas a encontrar los peores años. Fíjate esto, estos años es donde los precios son bajos, ¿verdad? Donde todo se viene al piso, ¿verdad? Si, no sé, si un vehículo valía $10,000, resulta valiendo menos de la mitad, lo mismo el tema de la finca raíz, etcétera. Entonces, cuando tú te das cuenta, en esa tabla justamente dice, es tiempo de Cornet Lord, ¿no? Eh, buenos tiempos de bajos precios, ¿verdad? Que es lo que significa que es un muy buen tiempo de adquirirlos, porque hay muy buenos precios en el mercado. Entonces, buenos tiempos para adquirirlos, buenos tiempos de compra, ¿verdad? Pero no buenos tiempos para vender. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Ubiquémonos que está en el 2023. ¿Buenos tiempos para qué, amigos? Fíjate que estamos hablando de una tabla que está escrita desde más de 1875, porque los ciclos económicos siempre se repiten, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Desde el 2023, lo que puede estar ocurriendo en este momento es que los precios están abajo, pero escúchame, estamos preparando en los siguientes 2 años, podría ser el próximo año, podrían ser los próximos 2 o 3 años donde los precios vienen y se vuelven en los mejores años para vender stocks, para vender acciones, para vender vehículos, propiedades, finca raíz, lo que ustedes quieran, ¿no? Ciclos económicos. Y después de eso, ¿qué viene, amigos? Hay que tenerse duro porque después de eso vuelven otra vez a bajar y sube nuevamente hasta el 2035, que según esta gráfica que hasta el momento no ha fallado, que me parece supremamente acertada,
después muy seguramente se venga alguna otra crisis, sea la que sea que estén preparando los grandes emporios económicos, ¿no? Entonces, esto es importante para que como que uno no diga, oiga, me cogieron como decimos nosotros, ¿no? O sea, me cogieron desprevenido, me cogieron como que yo no sabía, como que no sabía de esto. Bueno, te cuento que finalmente todo ya está programado, ¿no? Todo funciona por ciclos, finalmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos y decir en qué parte del ciclo yo puedo estar para sacar el mejor provecho. Y obviamente el que no tenga esta información, pues para que sencillamente la contratendencia se lo lleve, ¿no? O sea, lo arrastra y finalmente la persona pues lo coge desprevenido y es donde más pérdidas hay, o compran cuando no deben comprar, o venden cuando no deben vender, etcétera, o aguantan cuando no deben aguantar. Entonces, ponle mucho cuidado a eso. Entonces, en el espacio que estamos ahorita, finalmente ya venimos del 2019-2020, donde fue una gran crisis, ¿no? Y ya sabemos todo eso, ¿verdad? Pero sí, de ahí hacia abajo es importante entender el resto de lo que pueda llegar a venir, ¿verdad? Ahora, de esto podemos hacer, ahí me puedo demorar como una hora, porque, pero quiero que ustedes lo investiguen, ¿no? Periodos de la economía mundial. Y aquí está un poco, se los estoy explicando, ahí está en inglés, pero finalmente lo que dice es eso, ¿no? Parte de arriba es la parte donde ocurren los mayores eventos de pánico mundial, la parte de abajo es donde en términos económicos, donde vienen los buenos tiempos, ¿verdad? Para vender después de haber pasado por la parte C, que son los tiempos donde normalmente eh, tienes los lotes, ¿verdad? Donde puedes comprar grandes lotes, grandes stocks, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eso son los otros números que están ahí dentro, amigos, son como una especie de microciclos, pero no los voy a confundir con eso. Creo que lo más importante que debemos ver ahora es ver justamente dentro de esta tabla en qué parte generalizada nosotros podemos estar y qué estamos haciendo y cómo nos estamos anteponiendo ante estos ciclos, ¿vale? Ahora, ya voy para lo siguiente. Si tienen preguntas, ahorita me las colocan ahí en la caja de chat, por favor. Ahora, voy a pasar rápidamente a todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué significa y por qué los grupos económicos mundiales justamente se unen y nace la palabra BRICS, ¿no? Ya hace algunos años atrás, donde justamente se unen. El BRICS son las siglas iniciales de los países que lo conforman, como son Brasil, Rusia, India, ¿verdad? Por supuesto, está China, nada más y nada menos, y está Sudáfrica. Pero quiero contarles que el BRICS ahora, amigos, se le han unido muchísimas potencias a nivel mundial. ¿Y esto por qué es? Esto es para contrarrestar finalmente el dominio, el dominio de los americanos aliados con los alemanes, con los italianos, con los ingleses, que pues lo han tenido ya durante los últimos prácticamente 100 años, ¿no? De la economía. Así que quiero que entendamos esto. Aquí se pone esto supremamente interesante. En esta gráfica vemos, amigos, justamente cómo el BRICS amplia su presencia al 2024. Esta es una tabla completamente actualizada. Y ahí, ¿qué es lo que dice, no? Que dentro de los países que se le unieron, aparte de los que ya tenían, fíjense que ahora se le han unido nuevos países. Dentro de ellos, potencias muy importantes, como lo es justamente los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Como lo es en América Latina, como lo es Argentina, por lo menos, y le están haciendo la invitación a México, o sea que imagínense esto cómo se puede poner, como lo es justamente Etiopía, y esto pues está haciendo que estratégicamente el grupo BRIC, que literalmente lo lideran, amigos, Rusia y lo lidera China, ¿no? Dos grandes potencias, ya todos sabemos que son ultra enemigos, ¿no? Del imperio americano. Entonces, ellos lideran justamente esto y quieren estratégicamente posicionarse en el mundo. Entonces, fíjate esto, ¿no? Fíjate. Entonces, fíjate esto, ¿no? Cuando ves esto, dices, ahí en la parte azul están todos los miembros del G7, búscalo en el mapa. En la parte azul están todos los miembros del G7. Ahí está Canadá, Estados Unidos, a ver cuál otro ven ustedes ahí, ¿no? Ahí es exactamente Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, ¿verdad? Pero fíjense ahora en dónde está la parte roja. Fíjense en dónde está la parte roja, ¿no? Mire, colóquenme ustedes ahí en la sala de chat. ¿Qué países y en qué parte está la parte roja, ¿no? ¿En qué países?
A ver si ustedes me ayudan. Ahí la parte roja entonces viene estando Rusia y China, que finalmente, amigos, según este gráfico, está el 45% de la población mundial, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Ahora, aparte de eso, está el 34,5% finalmente de la parte demográfica de todo el planeta. El 85% de la producción de petróleo a nivel mundial la tienen justamente estos países. Y un poco más, amigos, del 30% de todo lo que tiene que ver con la producción finalmente que monetaria, ¿no? Que se puede dar a través de estos países, prácticamente del PIB. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque fíjate que ya antes siempre la hegemonía la había tenido ¿quién? El grupo de los G7, que conformado y liderado, por supuesto, por Norteamérica y por Inglaterra. Pero ahora esto se está colocando bien interesante, amigos. Y lo más importante que necesitamos entender, y por qué hablo del BRICS, es porque ahora más países se están uniendo, porque justamente ellos, ¿qué quieren hacer? Quieren colocar una nueva economía, derribar la hegemonía del dólar que lleva prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, imagínate, desde esa época ya vamos a completar casi 100 años, amigos, viene la hegemonía norteamericana y ellos quieren justamente montar una nueva hegemonía. Pero nunca en los periodos económicos que se han visto, nunca la hegemonía se suelta con paz, amigos. O sea, no esperen que como que, sí, yo te cedo el poder, ¿no? Toma, te doy el tótem de la autoridad y que siga el siguiente gobierno. Eso no pasa así. Siempre, para no ir tan lejos, antes de Estados Unidos, los que tenían, ¿verdad? La hegemonía eran los ingleses. Y antes de los ingleses eran los Países Bajos. Y ninguna de esas dos sesiones de poder económica, ¿verdad? Justamente se terminó con algo pacífico, siempre fue normalmente con algo determinante, porque ninguna potencia quiere soltar el poder a las buenas, por decirlo así. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? ¿No? Que la hegemonía del dólar está cayendo, ya los países se están dando cuenta que hay mucho dinero de dólar impreso alrededor del mundo y que eso no les está no quieren hacer negocios con el dólar porque saben que es una moneda inflada, lo imprimen porque sí, y saben que Estados Unidos, ya para nadie es un misterio, saben que Estados Unidos es uno de los países más endeudados a nivel mundial. Entonces, si es uno de los países más endeudados a nivel mundial, pues imagínate lo que puede pasar de aquí en adelante. Ni China quiere hacer negociaciones con ellos. Arabia Saudita ya se empezó a dar cuenta y dice, no, yo prefiero más bien los yuanes que la moneda de China. ¿Y por qué crean estos convenios? Imagínate esto, ¿no? Que el día de mañana con la moneda que use el BRICS sea con la que se hagan negociaciones y los que no estén en ese convenio, pues no le reciben su moneda, ¿no? O sencillamente se quedan por fuera de las exportaciones, de las importaciones. Y estamos hablando, amigos, del 45% de la población del mundo, ¿no? O sea, del 80% de la producción del petróleo. ¿Creen ustedes que tiene peso económico eso? O sea, que ahora este grupo, esta alianza económica tiene peso a nivel mundial. Yo creería que sí, ¿no? Y tenemos que ponerle cuidado, ¿por qué? Porque siempre lo que es América Latina, nuestros países, Colombia, Perú, Argentina, etcétera, etcétera, siempre han estado dominados por los regímenes americanos, ¿no? Ahora, con todo esto que está pasando, resulta que ya el BRICS se metió en Sudamérica y ahora ya está con Brasil y ahora ya está con México y ahora ya va a estar con Argentina, ¿no? Así que casi que la mitad de Sudamérica va a estar ahora, por decirlo así, del otro bando, ¿no? Así que, ¿qué va a pasar? Pues hay que ponerle muchísimo cuidado a esto porque muy seguramente la hegemonía del dólar, amigos, está llegando a su fin como moneda de potencia global. En algún momento va a ocurrir, ¿verdad? El nuevo la nueva delegación, por decirlo así, donde se entrega prácticamente el poder. Ojalá Dios quiera que no sea bajo los términos como lo hemos visto en los antiguos regímenes. Y a esto, cuando entra una nueva potencia a regir, amigos, se le llama el nuevo orden mundial. Ustedes ya han debido escuchar esto. Esto en términos económicos, para no irme por otros lados, pero en términos económicos, finalmente el nuevo orden mundial es una nueva potencia que coge la batuta del asunto, ¿no? Es una nueva potencia que entra a mandar y a imponer sus condiciones. Y en este caso les quiero decir que la bandera azul está cayendo porque justamente es la bandera americana, ¿no? Y se está imponiendo la bandera roja. Y en el mapa creo que es más que
evidente quiénes son la bandera roja, ¿no? Entonces, amigos, preparémonos para esto porque muy seguramente se va a venir muy fuerte. Y ahí también, ¿qué significa eso para los que tengan los ojos abiertos? Pues oportunidades de negocio también, ¿no? Para algunos, desastre, para otros, oh, Dios mío, se nos va a acabar la hegemonía. Sí, pero para otros va a significar oportunidades. Y todo va a depender de qué parte estás o cómo vas a sacar el mayor provecho finalmente a lo que estamos viviendo, ¿no? Así que espero que hasta ahí esté súper bien. Pero ahora ustedes deben de estar diciendo, bueno, Oscar, chévere lo que me estás contando, ¿no? Sobre el BRICS, sobre el G7, sobre los ciclos económicos, que ya sabemos que estamos en un ciclo donde, donde ya entiendo por qué todo está, los precios están abajo, ¿verdad? La gente está como medio ilíquida, como que pasa algo en la economía. Ya sé qué es lo que está pasando en estos momentos. ¿Qué puedo hacer para que cuando vengan los buenos precios realmente pueda aprovecharlos? Bueno, ahí hay algunos negocios que quiero contarles que me parece importante. Lo primero, si tienes capital, lo primero que debes hacer es comprar en este momento cosas que tú sepas que están económicas, ¿no? Y que en el camino sí o sí, en la corrección económica, con la nueva hegemonía del nuevo imperio, sea el que sea que se imponga, ahí en ese momento va a ser un muy buen momento para vender, ¿verdad? Entonces, si tienes capital, puedes comprar tierras, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita en el hermano país de Venezuela para los que estamos en Colombia, tierra muy económica que muy seguramente no va a durar así para siempre. En algún momento va nuevamente a coger buen valor y bueno, ahí va a estar subiendo. Lo mismo en diferentes países americanos que a veces porque la gente necesita liquidez, pues necesita salir de sus pertenencias, etcétera. Oportunidades finalmente hay de negocio. Y aquí hay algo que quiero contarles que está bien, bien interesante. Vean, dentro de las opciones de inversión que nosotros hemos visto, una de ellas nosotros que hemos venido analizado ya, de hecho, analizando ya en los últimos años, ha sido justamente todo lo que son los negocios digitales y este tipo de monedas emergentes que son descentralizadas, ¿no? O bueno, por lo menos que su inicio es descentralizado. Entonces, por lo menos cuando nace Bitcoin, amigos, que viene siendo una reserva de valor hoy en día, esta gráfica es de hoy, donde el Bitcoin roza los $68,000, ¿no? Una locura en el último mes después de la aprobación de los ETF. Estamos hablando de un crecimiento por encima del 40% de esto. O sea, esto es una locura, amigos. Es impresionantemente alto la apreciación de esta criptodivisa y hoy en día ya cotizada justamente en bolsa a través de los ETF, ¿no? Ya llámese los ETF en Estados Unidos y en las diferentes bolsas que se está cotizando, ¿no? Ahora, esto que les estoy mostrando es porque es una oportunidad de compra en este momento. Habrá que verlo. El BTC va a tener una corrección y muy seguramente en la corrección va a ser el mejor momento de compra. Pero sí que podríamos poner la atención al trading en Bitcoin cuando otras personas ya saben hacerlo por nosotros. Entonces, si tú tienes la oportunidad, ¿no? De que otras personas puedan manejar los recursos, o por lo menos nosotros con todo el equipo de trabajo de Investor Group que hacemos esto, ¿no? Nos dedicamos a hacer esto, y hay portafolios de negocio donde podemos invertir, ya sea ganar al alza o ganar a la baja, bueno, pues ahí habría una oportunidad de negocio para ti, ya sea en el Bitcoin o ya sea también en los mercados financieros. Mira, esta gráfica que está a la izquierda es justamente las utilidades en una semana que se tuvieron a través del mercado de divisas, en los mercados financieros, con operaciones como dólar australiano versus el dólar americano, el dólar canadiense, ¿verdad? Versus el franco suizo, el dólar canadiense, ¿verdad? Junto a otras monedas. Y bajo esas operaciones que se cerraron, esa fue de 73 operaciones cerradas la semana pasada, ese fue el resultado que se tuvo, completamente en automático, ¿no? Entonces imagínate que puedas tener una utilidad o un rendimiento justamente muchísimo mayor a lo que tú normalmente estás viendo en lo común, ¿no? Lo que te paga la banca, lo que te paga tu fondo de pensiones, tu fondo de inversión, etcétera, que puedas ver justamente una utilidad mayor en este tipo de inversiones. Sería interesante, ¿verdad? Porque ya vimos que los millonarios han venido aumentando, pero créanme que no necesariamente por aplicar las mismas cosas con las que se hicieron millonarios o las mismas estrategias con las que se hicieron millonarios los que fueron millonarios hace 20, 30, 50 o 100 años atrás. No, es porque se están apalancando de una tecnología emergente y dentro de esa están esta tecnología, ¿no? Está el tema de las criptomonedas, está el tema de los mercados financieros, por supuesto es un mercado que lleva más de 90 años, trillonario, y que se mueven millones de dólares al día, pero hay que saber entrar y salir. Ahora, ¿qué pasaría si también tuvieran la posibilidad
de entrenarte en estos mercados. Y aquí te voy a mostrar esta gráfica. Mira, hoy el oro, amigo, impresionante. Hoy el oro estuvo cotizando a $2,113 la onza. Esto es una locura, amigos, es un crecimiento, les coloqué ahí la gráfica al lado, es un crecimiento impresionante, ¿no? ¿Qué pasaría si tuvieras la capacidad de poder hacer tú misma, tú mismo o tú misma las operaciones, de aprender la habilidad del trading y hacer lo que hacen los fondos de inversiones a nivel mundial, ya sea con poco o mucho, mediano dinero de lo que tú puedas colocar? Sería interesante, ¿no? Si quisieras aprender esa habilidad también, justamente lo puedes hacer con nosotros a través de la academia que nosotros representamos, pero también podrías colocarlo en automático y justamente tener unas utilidades como las que ves aquí en este cuadro naranja, ¿no? Donde justamente personas inversionistas colocan su dinero, lo tienen en su dominio, no se lo entregan a ninguna compañía, no se lo entregan a ninguna persona, a ninguna empresa, sencillamente lo tienen en su propio broker, en su propio banco, ¿no? Y solamente conectan la estrategia de trading que nosotros sí justamente vendemos, ¿no? Y lo que pasa es que esa estrategia le genera en su propia cuenta de banco estos resultados. Es decir, compran dólares contra el euro, contra la libra esterlina, contra el franco suizo, cuando es el momento propicio, es decir, cuando está arriba el precio, pues obviamente venden y cuando está abajo el precio, pues compran y ahí sacan unas utilidades impresionantes. Amigos, esto que les estoy mostrando es de los mejores negocios para hacer hoy en día. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Ya sea por diferentes cosas. Otra, porque también tienen desconocimiento del tema, porque tienen miedo. Pero ¿qué pasa si tuvieras la academia que te enseña esto, ¿no? A que pierdas el miedo. ¿Qué pasaría, no? Mira esto. El 8,72% de utilidad tuvimos nosotros la semana pasada en Forex y ya les hablé de la utilidad que ha tenido Bitcoin en el último mes, ¿no? Una locura. Entonces, ¿qué pasa si ahora aprovechamos esto a nuestro favor y podemos sacar este tipo de estadísticas también a favor nuestro? Sería muy interesante, ¿no? Entonces, la invitación, ¿cuál es? Mira, no te estoy diciendo el mejor negocio ahorita es invertir en oro, el mejor negocio es hacer trading, o el mejor negocio es invertir en criptomonedas, o vende tu casa y haz esto. No, no, porque finalmente esto no es una asesoría financiera, pero sí es importante que entendamos que con estas generalidades que te estoy dando hoy, vas a tener que tomar decisiones para tener una mejor economía el día de mañana. Si no tomas decisiones, lo que va a pasar es que las hegemonías de las potencias venideras, como ya lo viste ahorita con el BRICS, ¿verdad? Con el G7, con todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Con la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Eso va a venir y va a atropellar sí o sí las economías tradicionales. Y el que no esté preparado, amigos, una de dos, o se cae o se catapulta. No va a funcionar de otra manera. Y por eso este tipo de negocios, lo que me encanta es que han pasado, por lo menos el trading, el forex, ha pasado, amigos, prácticamente por ya casi 9 décadas, ¿no? O sea, 9 décadas siendo rentable, donde la gente más rica del mundo justamente tiene parte de sus recursos ahí. E invierten en los mercados financieros, invierten en metales, pero ahora viene este gran diferencial que son las criptomonedas. Y ahora las criptomonedas se vuelven una reserva de valor en el solo hecho de que ya son finitas, de que no pueden ser manipulables, de que no pueden imprimir más como los billetes, y entonces eso hace que obviamente su precio se conserve en el tiempo, ¿no? Por supuesto, ahí habrá que en las diferentes sesiones que vayamos a tener, no todas las criptomonedas tienen esas cualidades y obviamente no en todas se puede invertir, pero sí en las que más vayan a tener este crecimiento, pues fíjate que nuestros expertos financieros van a ayudarte a ti a que puedas tener mejores resultados con eso, ¿no? Y aprovechar estos espacios de tiempo. Ahora, mira esto, a todos los que tenemos este servicio, justamente, mira lo que nos pasa, ¿no? A todos los que tenemos el servicio. ¡Pum! Nos llega automáticamente nuestro broker, ¿no? Tenemos un broker, no sé, de los que están en la sala de chat, me gustaría que me colocaran ahí también en la sala de chat, por favor. ¿A quiénes les ha llegado ahora ese mensaje o han visto que otras personas justamente tienen esos mensajes de, de trading, ¿no? O han ganado a través del aprendizaje o de la academia o del trading, ¿no? Entonces es importante
que me ayuden a colocarlo ahí. Y mientras muestro esta gráfica, quiero que analicen esto, ¿no? Entonces, si estás operando en el mercado financiero de Forex, colóquenmelo ahí, a mí, ¿no? A mí, o sea, o yo he ganado con el tema del trading o con la academia o con el servicio que están hablando justamente en este momento. Oscar, ya sea a través del cripto trading, que también lo tenemos, o a través del mercado financiero de divisas, ¿no? Entonces, si está ahí, amigos, vean cómo nos llega, ¿no? Nos rompe la pantalla y nos dicen, mira, acabaste de ganar, ¿no? Acabaste de ganar en una operación de Forex o acabaste de ganar en una operación de Bitcoin contra el dólar, ¿no? O sea, de cripto, ¿no? Entonces, imagínate esto, ¿no? Imagínate la posibilidad que tú tienes hoy en día de apalancarte de un mercado de estos. Pero ¿sabes qué? Muchas personas piensan que todavía sigue siendo más rentable, ¿verdad? Más rentable, qué sé yo, comprar una vivienda, comprar un lote, comprar un carro, es decir, negocios tradicionales que funcionaban muchísimo antes. Hoy en día, amigos, si ustedes ven los multimillonarios de hoy en día, son personas que no superan los 45 años según la revista Forbes. Y cuando tú ves eso, quiere decir que han hecho su fortuna muchísimo más rápido que los que la hicieron de los años 80 hacia atrás, ¿verdad? Que hoy en día tienen más de 70 años. ¿Por qué? Porque se apalancaron de una tecnología que va muchísimo más rápido que el tiempo. Ahora, fíjate el Bitcoin, ¿no? Cualquiera diría, no, pero ya se me pasó mi momento porque el Bitcoin ya está superando hoy, ¿verdad? En el 2024 los $66,000. Ok, no importa. Va, si te das cuenta y si le pusiste cuidado a los ciclos económicos, no todo va para arriba por siempre. En el momento en que corrija, muy seguramente va a ser un gran momento y espero que tú estés justamente o hagas parte de este equipo de trabajo para poder asesorarte y que puedas tener tus mejores inversiones en cripto o en oro o en Forex, ¿verdad? O en los diferentes instrumentos financieros que tenemos también dentro del equipo de nosotros. Así que van a haber momentos siempre en la economía para poder ganar, pero también van a haber momentos donde se va a perder por desconocimiento. Eso va a depender de ti, eso va a depender de lo que tú estés haciendo y va a depender, por supuesto, de qué estás dispuesto a hacer o a aprender o a dejarte llevar sencillamente por la tendencia. Así que, mis amigos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado en esta charla, en esta reunión. De verdad que estoy muy contento, muy agradecido y muy feliz porque ustedes se han conectado, gracias a los que me estuvieron colocando justamente acá y ya pueden colocar, creo que para todos el tema. Quiero también decirles a cada uno si necesitan más información, ¿no? Quiero que hablen y se comuniquen con el equipo de Investor Group o que nos contacten al interno en los diferentes grupos donde les llegó esta invitación. Si quieres una asesoría ya sea personalizada, te podemos apalancar también. Si quieres entender de pronto un poco más sobre los ciclos económicos o sobre qué hacer, depende de tu situación, ¿no? Óyeme, ¿qué hago? No sé, estoy en esta situación finalmente y quiero mirar cuál es la mejor decisión para el momento económico que estoy pasando. Bueno, acuérdense de la tabla de ciclos económicos, ténganla muy presente, pero acuérdense que la economía como la estamos viendo ahorita, amigos, no va a durar mucho tiempo. ¿Eh? O sea, acuérdense de esto porque esta charla realmente puede marcarles a ustedes un antes y un después, les puede mostrar sobre todo un horizonte mucho más claro de lo que deben hacer, ¿no? Así que, amigos, estamos estamos a puertas de un nuevo orden mundial, tengamos presente eso, y eso significa cambios. De pronto no miedo, pero sí hay que prepararse, ¿no? O sea, que no te cojan desprevenido con estos cambios y sobre todo entender que es bueno apalancarme y que es bueno entender que aunque no todos los tiempos son buenos para todos, sí todos los tiempos son buenos para el que tiene la información. Así que gracias por conectarse, amigos. Su servidor Oscar Cometa Isa, si tienen alguna duda, inquietud, por supuesto, nos lo hacen saber al interno. Estamos para el servicio y ojalá puedan hacer parte de nuestro equipo de trabajo, donde estamos ayudando a muchas personas, cientos de personas, a que puedan apalancarse, ya sea de los mercados financieros, de los mercados criptos, a entender, a educarse también a través de las academias y a ellos mismos tener el control de su dinero sin dárselo absolutamente a nadie y sobre todo teniendo un riesgo supremamente controlado porque cada uno de ustedes tiene el control de su dinero y ganan en las cuentas de sus propios bancos y sus propios brokers. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Estamos aquí y los voy a dejar con esta última parte del video para los que se quedaron, porque acá sigue resumiendo un poco y sigue aclarando lo que justamente les estaba explicando. Bendiciones.
Feliz noche y gracias por haberse conectado. Nos vemos en Hacia dónde va el mundo, parte 2, que lo vamos a ver muy pronto. Gracias a todos. Los vaivenes de la deuda siguen dos grandes ciclos. Uno de entre 5 a 8 años y el otro de entre 75 a 100 años aproximadamente. Aunque la mayoría de la gente siente los vaivenes, habitualmente no los ve como ciclos porque los ve demasiado de cerca, día a día, semana a semana. En este capítulo daremos un paso atrás para ver estas tres grandes fuerzas y cómo interactúan para crear nuestras experiencias. Vimos que los vaivenes alrededor de la línea no surgen de cuánta innovación o trabajo arduo hay, sino sobre todo de cuánto crédito hay. Imaginemos por un momento una economía sin crédito. En esta economía solo puedo aumentar mis gastos si aumento mis ingresos, lo cual me exige ser más productivo y trabajar más. Una productividad mayor es el único camino hacia el crecimiento. Como mis gastos son los ingresos de otra persona, la economía crece cada vez que yo u otro cualquiera es más productivo. Si seguimos las transacciones y las mostramos, vemos una progresión como la línea de crecimiento de la productividad. Pero como tomamos préstamos, tenemos ciclos. Esto no surge de ninguna ley o reglamento, sino de la naturaleza humana y de cómo funciona el crédito. Pensemos en tomar préstamos como estirar los gastos hacia adelante. Para comprar algo que no podemos permitirnos, hay que gastar más de lo que se gana. Para ello, debemos tomar prestado de nuestro propio futuro. Así, creamos un tiempo en el futuro en el que deberemos gastar menos de lo que ganamos para poder devolverlo. Muy rápidamente se asemeja a un ciclo. En esencia, cada préstamo que tomamos crea un ciclo. Esto es tan cierto para un individuo como para la economía. Por eso es tan importante entender el crédito, porque pone en marcha una serie de acontecimientos futuros, mecánicos y predecibles. Esto diferencia al crédito del dinero. El dinero es aquello con que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza con efectivo, la transacción queda saldada de inmediato. En cambio, si la compramos con crédito, es como abrir una cuenta en el bar. Prometemos pagar en el futuro. Y junto al barman, creamos un activo y un pasivo. Acabamos de crear crédito de la nada. Solo más tarde, al pagar la cuenta del bar, desaparecen el activo y el pasivo. La deuda se esfuma y la transacción está saldada. En realidad, lo que la mayoría llama dinero es de hecho crédito. El total de crédito en Estados Unidos es de unos 50 millones de dólares y el total del dinero circulante es de apenas unos 3 millones de millones. Recordemos, en una economía sin crédito, la única forma de gastar más es producir más. Pero en una economía con crédito, también podemos gastar más pidiendo préstamos. Como resultado, en una economía con crédito el gasto es mayor, permitiendo a los ingresos subir más rápido que la productividad a corto plazo, pero no a largo plazo. Ahora bien, no me malinterpreten. El crédito no es necesariamente algo malo que solo causa ciclos. Es malo cuando financia un exceso de consumo que no puede reembolsarse. Sin embargo, es bueno cuando asigna recursos con eficacia y produce ingresos que nos permiten devolver la deuda. Por ejemplo, si tomamos un préstamo para comprar una televisión grande, el aparato no genera ingresos para que devolvamos lo prestado. Pero si tomamos un préstamo para comprar un tractor y así poder cosechar mayores cultivos y ganar más dinero, podremos devolver lo prestado y mejorar nuestro nivel de vida. En una economía con crédito, podemos seguir las transacciones y ver cómo el crédito genera crecimiento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que ganamos $100.000 anuales y no tenemos deuda alguna. Entonces, si nos prestan $10.000, supongamos que en una tarjeta de crédito podríamos gastar $110.000, aunque en realidad solo ganamos $100.000. Como mis gastos son los ingresos de otro, alguien está ganando $110.000. La persona que está ganando $110.000 sin tener deuda alguna puede tomar prestados $11.000 y así gastar $121.000, aunque en realidad solo ganó $110.000.
Sus gastos son los ingresos de otro. Y siguiendo las transacciones, podemos comenzar a ver cómo este proceso sigue una pauta que se refuerza a sí misma. Pero recordemos, tomar préstamos crea ciclos. Y si el ciclo sube, en algún momento deberá bajar. Esto nos lleva al ciclo de deuda a corto plazo. Cuando aumenta la actividad económica, vemos una expansión. La primera fase del ciclo de deudas a corto plazo. El gasto sigue creciendo y los precios comienzan a subir. Esto ocurre porque el mayor gasto es alimentado por el crédito, que puede crearse instantáneamente de la nada. Cuando el gasto y el ingreso aumenta más rápido que la producción de bienes, los precios suben. La subida de precios se llama inflación. El Banco Central no desea demasiada inflación porque causa problemas. Al ver que los precios suben, el banco sube las tasas de interés. Con tasas de interés más altas, menos personas pueden permitirse tomar préstamos y el coste de las deudas existentes sube. Por ejemplo, suben los pagos mensuales de nuestras tarjetas de crédito. Como la gente toma menos prestado y tiene que pagar más por sus deudas, tienen menos dinero disponible para gastar y el gasto se ralentiza. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos bajan y así sucesivamente. Cuando la gente gasta menos, los precios bajan. Eso se llama deflación. La actividad económica disminuye y tenemos una recesión. Si la recesión se torna demasiado grave y la inflación ya no es un problema, el Banco Central bajará las tasas de interés para que todo vuelva a remontar. Con tasas de interés bajas, los reintegros de las deudas se reducen, se toma más prestado y se gasta más, y vemos otra expansión. Como vemos, la economía funciona como una máquina. En el ciclo de deuda a corto plazo, el gasto se restringe solo por la voluntad de prestadores y prestatarios de dar y recibir crédito. Cuando el crédito se obtiene con facilidad, hay expansión económica. Cuando no se obtiene fácilmente, hay